Buenos días, seguimos a toda prisa porque esto es el Celsius y las cosas nunca se paran. Y antes de empezar, quería que Javier me diga simplemente una cosa. Esta es la presentación oficial de la obra, ¿no? Nunca se ha presentado. Nunca hemos presentado nada. Hemos hecho alguna presentación, pero ha sido todo online. O sea, presencial es la primera cosa que tenemos. Vale, pues vamos a empezar por todo lo alto. Esta presentación es una putada, una auténtica putada, y Javier es un pedazo de cabrón. Eso de primeras. ¿Por qué es una putada? Porque es una obra que está tan bien escrita y donde la trama tiene tanta importancia que cuando te tienes que poner a presentar dices, pero ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo voy a privar a los lectores del enorme placer de descubrir Ojalá tú nunca? ¿Cómo puedo hacer una presentación en condiciones sin desvelar los elementos de la trama? Por eso es un cabrón Javier, porque esto no se hace. No puedes tener al público expectante todo el rato y hacer esos giros que pegas en toda la novela y dejarte, cuando acabas de leerla, con la mandíbula por los suelos. Eso no se hace al lector, o sí se hace, se debería hacer más a menudo. Deberías jugar más con él. Ojalá tú nunca es una novela corta, una novela de 100 y pocas páginas que se lee en un suspiro, con una sencillez realmente muy engañosa, porque esa sencillez denota un trabajo enorme, y una novela que, como comentaremos en breve, empieza en mitad de la acción. Pero es una novela que, si no me equivoco, empezaste a escribir hace unos 10 años o así, que ha pasado por 15 o 16 revisiones, ¿correcto? Efectivamente. Bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar de la novela, tengo que quejarme muchísimo con la organización, porque me está presentando el traductor, y eso es, ¿qué significa? Que pasa que no se entiende la novela, ¿no? Y no, estoy muy enfadado con la organización por eso. Ya aparte de las tonterías, la novela ha tenido como unas 15, bueno, no he perdido la cuenta de las versiones que ha tenido, porque empecé a escribirla hace 10 años, ha pasado por todo tipo de versiones, de crisis, de lectores beta que te dicen que quita, que pongas y tal, tú no estás seguro, pero al final ya tenemos la versión final. Estoy contento como ha quedado. ¿Qué más puedo decir? Porque es verdad que es una novela que es difícil hablar de ella sin explotarla, sin reventarla. Y yo solamente puedo decir, comprarla, fiaros de mí. Fiaros de mí. Aunque sea traductor, y ya sabéis lo que dicen, traductores traidores, también estoy de acuerdo con Javier. Es una novela que merece mucho la pena leer, porque es una novela que, a partir de 4, 5, 6 cosas que cambian en la historia del mundo en el que se desarrolla la acción, genera todo un universo distinto, muy familiar y muy semejante al mismo tiempo. Nos encontramos en los años 70 en Madrid, pero un Madrid muy distinto al que conocemos. Un Madrid que viene siendo como Berlín en la posguerra mundial, poco más o menos. Y lo que me gustaría saber es cómo hiciste la planificación, cómo se te ocurrió la idea y cómo tomaste la decisión de que ese tipo de crear esa ucronía en la que se desarrolla la historia. ¿Vino ya la historia con la ucronía o desarrollaste la ucronía y luego llegó la...? Es muy buena pregunta. En realidad el tema de la ucronía es el escenario. Yo quería tener un escenario, quería dotarle de algo que fuera un poco especial a la historia, que tuviera que ver con los hechos que ocurren, porque bueno, está en un mundo autoritario donde bueno, pues la gente no tiene mucha libertad y la gente no vive muy bien. De hecho, la novela es muy oscura y todo transcurre a lo largo de una noche, pues como una forma de escenificar esa oscuridad en la que vive la gente. No para de llover por el mismo motivo. Entonces todo el tema de escenario era importante para darle la ambientación y darle el momento correcto a la novela. Entonces, ¿los hechos venían por el escenario o venía el escenario por los hechos? Creo que surgió todo como a la vez. Era como un círculo, era como bebía una cosa de la otra. Y cuanto más iba desarrollando ese mundo, más sentido iba teniendo los hechos que ocurrían en la novela. Y a la vez eso iba alimentando el escenario y lo hacía cada vez más tétrico, lo hacía cada vez más oscuro, cada vez le metía algo más. Cuando veía que era oscuro, pues cada vez le metía algo más de oscuridad. Y a la vez hacía que, bueno, en fin, que la trama también fuera sobre más oscura. Al final hubo que parar toda esta vorágine de oscuridad, ¿no? Porque si no ya directamente publicamos el libro con las tapas en negro y venga, a la mierda. Y a la hora de escribirlo, me imagino que cuando concebiste la idea la tenías pues con un desarrollo lineal, nudo, introducción, nudo y desenlace, pero no es así como la presentas al lector.
juegas con la estructura. ¿Hiciste primero una escaleta, una planificación lineal, digamos, y empezaste a ver cómo podías tocarnos las narices dando los giros y obligándonos a estar de puntillas todo el rato? A ver, no lo hice como Pedro Páramo, que no sé si lo sabéis cuando se escribió Pedro Páramo, que el autor Juan Rulfo tenía la historia y dijo: esto lo puedo estropear un poco, puedo hacerlo un poco más difícil. Empezó a cambiar el orden de todo y hasta que no se quedó todo totalmente desordenado me dijo: ya me quedo tranquilo. Mi caso no ha sido así. Es verdad que la historia en un principio, la primera versión, tenía una forma, tenía una estructura lineal, iba desde el principio hasta el final y tenía ese sentido. Y llegó un momento en el que dije, bueno, estábamos jugando tratando de jugar con los giros, ¿no? Que es una cosa que suele funcionar muy bien y que es una cosa que nos gusta mucho a los autores, es conseguir un giro final que termine haciendo que el lector se quede pensando, que se quede un poco con la cabeza, que no sabe muy bien dónde está. Y me di cuenta que la historia, tal y como estaba, de forma lineal, no había ese giro final que yo pensaba que podía ser interesante para una novela corta de 150 páginas. Entonces ahí tuve la epifanía, ¿no? Se me apareció la Virgen y dije: si esta historia la cuento al revés y empiezo le doy la importancia a la motivación del personaje, hago ver cuál es la motivación de ese personaje y trabajo con esa motivación del personaje, a lo mejor todos los hechos y todas las cosas fantásticas que ocurren en la historia no dejan de ser más que una excusa para ver cuál era esa motivación que llevó a ese autor a hacer todo eso que ha ocurrido. Y por eso mismo tenía sentido ponerlo del revés. Además el protagonista había perdido la memoria. Digo, bueno, pues puedo jugar con eso. Si el protagonista no sabe dónde viene, el lector tampoco, a lo mejor es una estructura que puede funcionar. Y por suerte el libro no es muy largo, que no son 500 páginas que vas con una estructura tan rara, que no estoy proponiendo algo tan descabellado. Creo que podía funcionar. Pero esa es otra de las cuestiones que quería comentar, que es que está muy claro el ejercicio que realizas desde el principio, mantener ese tour de force constante, porque esto empieza con un tipo al que le están aplastando la cara contra el suelo y a partir de ahí va a más. Mantener eso con un ritmo que te enganche, que no te sature, es muy difícil. Encontrar la extensión justa es bastante complicado y que sean 150 páginas me parece todo un acierto, porque este es el punto de partida, vámonos, que va a ser un viaje rápido, pero va a ser un viaje intenso y va a ser un viaje que luego te hará pensar una vez llegues al destino. ¿Fuiste reduciendo el tamaño de la novela según la ibas reescribiendo? En realidad es difícil, ese tema es difícil porque en una novela corta es interesante, no solamente interesa lo que dejas en la historia, sino lo que dejas fuera. Digamos que la novela corta siempre tiene como el doble de extensión, o debería tener el doble de extensión que después el lector se encuentra. Es más importante, de hecho, la parte que dejas fuera, porque lo que vas contando va tirando de eso que vas dejando fuera, pero no necesariamente tienes que ponerlo en la novela y tienes que contarlo. Entonces mi idea era que la historia fuera siempre corta y procuraba, siempre que tenía que agregar algo de información, siempre estaba viéndolo y jugando con todo lo que tenía que estar dejando fuera al mismo momento, porque no podía agregar sin más, no podía dejar que la historia creciera o que la extensión creciera. Siempre tenía que ir dejando cosas, siempre vas cortando, vas quitando. Y en ese aspecto, con un poco relacionado con lo que habías comentado antes, con el tema de la tensión, que va siempre en aumento, de que la estructura exige mucho al lector, era necesario que la historia fuera corta, porque estamos proponiéndole al lector que se mete en una historia que está siempre, va a toda velocidad, no hay momentos valle, parece que es un pico y sigue subiendo y sigue subiendo. O sea, no puedes proponerle algo así a un lector durante 500 páginas o 300 páginas, porque es que lo agotas. La historia necesita fluidez, necesita respirar, el lector necesita respirar también, no puedes proponerle ese corre todo el rato. Y por eso la extensión ayuda a que sea tan cortito, porque bueno, el libro está hecho con idea de que te lo leas rápido y que no te dures mucho, porque si no va en contra del lector, en este caso va en contra del lector el tener que leer más tiempo, que dure un poquito más. Y eso desde luego es una maravilla, el tener un concepto claro del tipo de historia que quieres contar y saber cómo contarlo es algo que en ocasiones
se escapa de las manos del lector, que te quedas enganchado en tu propia historia, y es normal porque le dedicas un montón de tiempo, y aquí, como digo, el trabajo de poda se nota mucho, y casi la novela se cuenta tanto con lo que falta como con lo que está, haciendo un juego de positivos y negativos, o de blancos y negros a la hora de crear la estructura. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, yo quería dejar todo el tema de lo que se conoce como world building, todo el tema del escenario. Yo no explico por qué se ha llegado a este caso, no explico por qué el mundo es así. Simplemente doy algún detalle. El protagonista es verdad que ha perdido la memoria, pero de vez en cuando le viene un flashback y recuerda cosas de su historia. Y ahí dejo algún detalle, lo dejo caer, pero los personajes en ningún momento se paran a hablar de qué ha pasado con el mundo. El mundo es así y ya está. Igual que ninguno de nosotros nos ponemos a hablar entre nosotros, joder, la Guerra Fría, ¿cómo fue? O sea, no, nuestro mundo fue como fue y ya está, tú no te paras a pensarlo ni a hablar de ello. En el libro pasa igual. En la edición en papel, porque este libro en principio lo sacamos en digital, con la pandemia para que pudiera llegar a todo el mundo, lo sacamos en papel más adelante, hemos puesto el extra. Y ahí hemos incluido unas notas que yo tenía sobre el desarrollo del mundo, que el cambio, al ser una ucronía, existe una cosa que se llama punto Hombar o Jombar, que no sé cómo es, que es un momento de la historia, de nuestra historia, de nuestra línea temporal, que cambia, y a partir de ahí lo que ocurre en la historia va en paralelo o en diagonal, o bueno, se crea otro mundo alternativo. En esa parte se explica ese punto Hombar, y que no es súper original, pero bueno, ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí lo hemos incluido en la edición en papel, que está para el que quiera leerlo. Está al final y está para el que quiera leerlo, es un anexo. Yo personalmente recomiendo no leerlo porque no es necesario. La historia se cuenta por sí misma, tal y como es. La historia, cuando termina lo que es la ficción, ya está. Si queréis leer el anexo, ahí está, lo hemos incluido. No es necesario, no hace falta. Está ahí, es un extra, porque sabemos que el libro lo sacamos primero en digital, después lo hemos sacado de edición en papel ilustrada, le hemos puesto un extra, bueno, pues para darle un poquito más de vidilla, ¿no? Para decirle, oye, cómprame mi libro 2 veces. No es eso, vamos, tenemos un producto que es, hombre, un poquito distinto, un poquito nuevo, para también darle un premio a la gente que se lo quiera comprar en papel. Pero no es necesario leer la parte final. La parte final es la escenografía, ahí viene el por qué ha ocurrido y por qué viven en ese mundo, pero ya está, no es obligatorio. Y además, en la forma de narrarlo, bueno, yo tengo una teoría, que es que en realidad Javier dice en ese mundo, y ese mundo es el suyo, porque tal como lo conoce y tal como lo presenta, tiene que ser alguien que ha vivido dentro de él durante mucho tiempo, pero estos son ya que tengo una pedrada. En cuanto a la hora de contar la historia, hay influencias literarias, pero también tengo la sensación de que hay unas influencias muy cinematográficas, sobre todo por ese ritmo de montaje, porque es un ejercicio, tú cuando ruedas una peli, luego la historia en realidad la cuentas en la sala de montaje, cortando los elementos y empalmándolos. Y veo cosas de una peli de los años 80 que se llama Muerto al llegar, que es la peli en la que se conocieron Meg Ryan y Dennis Quaid, que puede que no tenga nada que ver, pero que es una peli en la que Dennis Quaid se despierta, está envenenado y tiene que averiguar qué es lo que le ocurre. Veo cosas de Memento, por supuesto. Nolan está muy presente para mí en la forma de contar esta historia, y quería saber cuáles eran esas referencias extra literarias a la hora de plantear la narración. Bueno, a la hora de escribir uno no va pensando en quiero parecerme a o quiero hacer esto, o sea, son cosas que son inevitables. Yo no he inventado nada con la estructura de esta novela. No vengo yo aquí, vengo aquí a traeros algo que es totalmente novedoso. Es mentira, o sea, yo no he inventado nada, esto existía, esto es una estructura que ya existía. Lo han comparado, han hablado mucho con Nolan. De hecho, creo que tenemos en el blur promocional de Leo Barceló, creo que ya lo menciona directamente a Nolan. Sí, es inevitable. La estructura de Memento es inevitable. Además, Memento, creo recordar que también incluía flashbacks, creo, y también que es una cosa que ocurre en Ojalá tú nunca. También me han hablado de Irreversible. Lo que pasa es que Irreversible, no sé, es ciencia ficción, pues como que no lo... Y además que esa peli es muy desagradable. Bueno, no sé si la habéis visto, pero es una peli que busca desagradar en todos los sentidos a la gente que la vea. No ocurre con la novela, o sea, obviar eso. Entonces, que la comparación con Memento está, y con Nolan y tal, a mí, hombre, yo me siento muy honrado, no era algo que iba buscando,
Iba buscando simplemente una forma más fresca, una forma que ayudara a conseguir que la historia se contara de una forma mejor y fuera más orgánica. Al final no es tan orgánica porque la escritura, bueno, intentaba que no fuera tan artificiosa. Pero sí, la comparación, no sé cuál es la película que tú has dicho, ya me has dejado con la duda. Sé que hay otros libros que están escritos de forma parecida y hay una incluso que es La flecha del tiempo, pero La flecha del tiempo va totalmente al revés, el sentido es totalmente al revés y la mía va como a saltos hacia atrás. Y no sé si eso ya es un spoiler de por sí. Son engranajes, vamos a dejarlo en engranajes, Sí. Que los engranajes se mueven en cualquier dirección. No sé si tenéis alguna pregunta, si alguien la tiene tendría que ser rapidísima, si no me voy a pegar el lujazo de acabar una mesa llamando cabrón otra vez a Javier, por si no había quedado claro. Lo que pasa es que hay gente que piensa que yo también soy un cabrón, así que estamos entre colegas y la verdad disfrutando mucho. Y es un cabrón en su caso por hacérnoslo pasar tan bien con su literatura, por hacernos disfrutar tanto, por el trabajazo que se ha pegado de estructura, por el discurso que plantea en la novela, por el ritmo, por hacer que 150 páginas las devores en un momento y que cuando acabes de leerla dices, qué guay, esto en 2-3 horitas me lo he ventilado, y que la acabas y dices, no, ahora tengo que releerla. Esto no se hace. Son 150 páginas que vais a volver a disfrutar más de una vez, seguro, porque volveréis atrás y diréis, no, pero si estaba ahí y no supe verlo. Pues hacedlo, disfrutadlo, releedlo las veces que haga falta. La edición es buena, no se va a desencuadernar enseguida. Y lo único que nos queda es agradecerle a Javier su presencia en el festival y que recordéis que ahora mismo estará firmando ejemplares de Ojalá tú nunca ahí atrás en la caseta de firmas. Gracias.